El pueblo que desapareció en una noche. En 1930, un pequeño pueblo desapareció de la faz de la tierra en una sola noche. No quedó nadie. No quedó nada que explicara por qué. Las puertas estaban abiertas, la comida servida en las mesas. Y más de 30 personas se desvanecieron sin dejar rastro, como si hubieran sido arrancadas de la realidad misma. Hoy, casi un siglo después, sigue siendo uno de los misterios más perturbadores que se recuerden. El lugar se llamaba Lakeanjikuni, un remoto asentamiento inuit en el norte helado de Canadá, tan aislado que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Era un pueblo humilde, de pescadores y cazadores, donde el silencio del hielo era parte del día a día. Pero incluso allí, en aquel paisaje inmóvil, siempre había señales de vida, risas, perros corriendo, voces mezcladas con el viento. Todos se conocían. Todos dependían unos de otros. Hasta aquella noche. Un cazador llamado Joel Abelle atravesaba la zona siguiendo una ruta que conocía desde hacía años. Aquella noche de noviembre, la nieve caía sin fuerza, pero el viento no soplaba. Todo estaba demasiado quieto. Fue entonces cuando sintió un silencio que no pertenecía al mundo natural. Era un silencio espeso, extraño. Como si hubiera algo oculto debajo, conteniendo la respiración. Los perros del pueblo, que siempre le ladraban al verlo aparecer, estaban callados. No escuchó ni un solo movimiento. Ni un crujido en la nieve. Ni un murmullo detrás de las ventanas. Solo, nada. Cuando Joe llegó a las primeras casas, notó de inmediato que algo no encajaba. Las puertas estaban abiertas, moviéndose apenas con la brisa. Las lámparas seguían encendidas, lanzando sombras largas, inmóviles. Las fogatas ardían todavía, como si alguien las hubiera alimentado solo unos minutos antes. En algunos hogares, la sopa humeaba aún en los cuencos. En otros, la ropa colgaba en las sogas, húmeda, como esperando ser recogida por manos que ya no estaban. No había signos de lucha. No había huellas recientes. No había rastros de que la gente hubiera salido apresurada ni organizada. Era como si todos hubieran desaparecido, al mismo tiempo. A un lado, apoyados contra una pared, encontró varios rifles. Armas que los habitantes jamás dejarían atrás, ni siquiera dormidos. La sensación era aterradora. No parecía que las personas se hubieran ido, sino que simplemente habían dejado de existir. En el extremo del pueblo, encontró algo aún más perturbador. Los perros del asentamiento, animales fuertes, entrenados para soportar el clima brutal, yacían muertos junto a sus postes. No tenían heridas, ni marcas de violencia. Parecía que habían muerto de hambre. Pero eso era imposible. A 1 metro de ellos había comida. Como si algo les hubiera impedido acercarse. Como si se hubieran quedado paralizados por un miedo indescriptible. Un miedo tan profundo que prefirieron dejarse morir. Días más tarde, cuando las autoridades llegaron al lugar, el misterio solo aumentó. No había huellas de caravanas ni pasos hacia el bosque. No había arrastre de cuerpos. No había marcas en la nieve que indicaran fuga, ataque, estampida o tormenta. La nieve estaba lisa, perfecta. Como si nadie la hubiera pisado en días. Era como si el tiempo hubiera quedado congelado en Lakeanjikuni. Y, sin embargo, todos habían desaparecido en cuestión de horas. Algunas teorías hablaban de una tormenta repentina, una fractura masiva del hielo, o un accidente natural. Pero nada encajaba. El terreno no mostraba signos de desastre. No había grietas, ni derrumbes, ni rastro de animales salvajes. Algo había ocurrido allí. Algo que no dejó huellas. Los lugareños de otras comunidades inuit evitaron la zona durante décadas. Decían que el lugar estaba marcado. Que el espíritu del hielo se había llevado a los habitantes porque habían roto un tabú antiguo. Otros susurraban que aquella noche habían visto luces en el cielo, moviéndose de forma imposible, silenciosas, como si estuvieran observando desde arriba. Y aunque algunos investigadores modernos sugieren que el caso pudo exagerarse o malinterpretarse, incluso ellos admiten algo inquietante. Después de aquella noche, nadie volvió a vivir en Lakeanjikuni. Ni una sola familia.
Ni un solo viajero. El asentamiento quedó abandonado, devorado por el hielo. Hasta hoy, nadie sabe qué pasó en aquel remoto pueblo. No hay explicaciones oficiales que lo aclaren. No hay teorías completas. No hay finales cerrados. Solo un hecho. Las personas que vivían allí nunca fueron encontradas. Nunca dejaron pistas. Nunca regresaron. Un pueblo entero desapareció en una noche. Y lo más aterrador es que, a veces, cuando el viento sopla sobre el lago congelado, dicen que se escuchan voces muy lejos. Como si alguien llamara desde un lugar donde nadie debería estar. Un eco que no pertenece a los vivos. Ni tampoco, del todo, a los muertos. ¿Y tú qué harías si llegas a un lugar en el que ya no existe nadie? Por favor, dale me gusta y sígueme para más historias.